Hey chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de una película que desde el primer momento ya te deja con esa sensación de, espera, ¿qué está pasando aquí? Porque no es solamente una historia de amor típica donde dos personas se conocen y ya está. Esta película juega mucho con los recuerdos, con las heridas del pasado y con esas emociones que a veces uno intenta esconder, pero que tarde o temprano vuelven a aparecer. La película de la que vamos a hablar hoy es Dímelo bajito, estrenada en 2025, y les aviso desde ya que esta historia tiene de todo: romance, drama, tensión familiar y esos momentos donde como espectador estás diciendo, no hagas eso, por favor, no tomes esa decisión. Es de esas películas donde los personajes no son perfectos, toman decisiones complicadas, y justamente eso hace que la historia sea más interesante. Así que, pónganse cómodos, porque vamos a analizar qué pasa en esta película, qué detalles me parecieron interesantes, qué partes funcionan mejor, y también algunas cosas que personalmente creo que pudieron estar mejor. Porque sí, una película puede gustarnos y aún así podemos hablar de sus errores. La historia comienza mostrándonos a una niña pequeña en un día lluvioso, y desde ese primer momento, la película ya nos da una pista de que algo importante ocurrió en ese pasado. No nos explica todo de golpe, simplemente nos deja una imagen, una sensación rara, como si algo estuviera escondido detrás de ese recuerdo. Y algo que me gusta de este tipo de películas es cuando no te entregan toda la información inmediatamente. Te obligan a mirar detalles pequeños, porque sabes que en algún momento esa escena del inicio va a tener un significado mucho más grande. Después de ese momento, damos un salto en el tiempo y conocemos a nuestra protagonista ya más grande. Ella está en una etapa completamente diferente de su vida, empezando una nueva etapa y tratando de dejar algunas cosas atrás. Pero ya sabemos algo. Cuando una película te muestra un pasado tan marcado, es porque ese pasado todavía tiene algo pendiente. Nuestra protagonista se llama Cami, y desde el comienzo podemos notar que no es el típico personaje que acepta todo lo que pasa a su alrededor. Tiene carácter, tiene sus propias opiniones, y aunque algunas decisiones que toma pueden dividir al público, justamente esa personalidad hace que no sea una protagonista olvidable. Ella está por comenzar nuevamente sus estudios, y su familia intenta ayudarla a prepararse para esta nueva etapa. Hay una escena bastante sencilla, donde vemos esa dinámica familiar, pero sirve para entender que Cami viene de un entorno donde hay muchas cosas no dichas. Mientras se prepara para salir, su hermano pequeño nota que hay nuevos vecinos llegando al lugar. Parece un detalle sin importancia, pero en esta película casi ningún detalle está puesto por casualidad. Finalmente, Cami llega al lugar donde estudia, y ahí vemos que su vida sentimental tampoco está precisamente en su mejor momento. Se encuentra con Dani, quien era su pareja, pero la actitud de ella deja claro que algo cambió. Y aquí empieza una de las partes interesantes de la película: mostrar cómo una relación puede cambiar, aunque no haya ocurrido una gran pelea. A veces, simplemente una persona deja de sentir lo mismo, y eso también puede ser doloroso. Dani intenta hablar con ella, pero la situación se vuelve incómoda, porque él no acepta fácilmente que las cosas hayan cambiado. Y esta escena es importante, porque nos empieza a mostrar que la película no quiere presentar relaciones perfectas, quiere mostrar conflictos reales. En medio de esa situación, aparece otro chico que interviene. Su nombre es Tyler, y desde ese momento la película empieza a cambiar completamente de energía. Tyler no aparece solamente como el chico nuevo atractivo, que llega para crear un triángulo amoroso. Hay algo detrás de él, algo que conecta con la infancia de Cami y con una historia que todavía no conocemos completamente. Lo interesante es que cuando Dani nota una marca en la mano de Tyler, la película nos deja una pregunta enorme. ¿Qué relación tenían ellos antes?
¿Por qué hay algo que conecta a estos personajes desde hace tantos años? Y ahí es donde empieza realmente el misterio. Cami vuelve a encontrarse con Tyler y descubrimos que ellos ya se conocían. No eran simplemente dos desconocidos que se cruzaron por casualidad. Había una historia antigua entre ellos. Además aparece Tiago, el hermano mayor de Tyler, y desde el primer momento podemos notar que su reacción al ver a Cami no es precisamente de felicidad. La mirada que le da deja claro que hay algo pendiente entre ellos. Algo que pasó hace años y que todavía le duele. La película entonces nos lleva al pasado para mostrarnos cuando los tres eran mucho más jóvenes. Cami, Tyler y Tiago tenían una amistad muy fuerte. Eran inseparables, como esas amistades de infancia donde uno cree que nada podrá separarlos. Tenían incluso un lugar secreto donde iban juntos, un espacio que representaba esa conexión especial que tenían. Y aquí llega uno de esos momentos que explican mucho sobre sus personajes. Tiago decide que su amistad será para siempre, y crea un símbolo entre ellos. Es una escena intensa, porque demuestra hasta qué punto ellos valoraban ese vínculo. Aunque también deja ver que Tiago siempre fue alguien que sentía las cosas de una manera muy profunda. Y eso es algo que vamos a notar durante toda la película. Tiago no es un personaje que simplemente se enoja y ya. Sus emociones siempre vienen de algo más grande. Volvemos al presente y vemos que Cami vuelve a cruzarse con los hermanos. Tyler mantiene una actitud mucho más tranquila, mientras que Tiago sigue cargando esa molestia. La diferencia entre los dos hermanos es una de las cosas más interesantes de la historia. Tyler parece alguien más abierto, alguien que intenta avanzar, mientras que Tiago sigue atrapado en algo que ocurrió en el pasado. Y aquí la película empieza a jugar con esa pregunta. ¿Cuánto tiempo puede una persona guardar resentimiento antes de que ese resentimiento termine destruyéndola? Porque muchas veces pensamos que perdonar significa olvidar, pero realmente no es así. Perdonar muchas veces significa dejar de vivir atrapado en algo que ya pasó. A medida que avanza la historia, vemos que Cami y Tyler empiezan a acercarse nuevamente. La química entre ellos es evidente, y la película se toma su tiempo para construir esa conexión. No es solamente atracción física. Hay recuerdos, confianza y una sensación de que ambos están intentando recuperar algo que perdieron. Pero claro, cuando una historia tiene dos hermanos involucrados, las cosas nunca van a ser sencillas. Tiago empieza a notar esa cercanía y no lo toma bien. Para él, no es solamente ver a su hermano acercándose a Cami. Para él, representa volver a enfrentarse a algo que todavía no ha superado. Y aquí es donde personalmente creo que la película empieza a ponerse más interesante, porque deja de ser solamente una historia romántica y empieza a convertirse en una historia sobre heridas emocionales. Porque al final, todos los personajes tienen algo que resolver. Cami tiene sus propios secretos, Tyler tiene que entender qué quiere realmente, y Tiago tiene que enfrentarse a algo que lleva años evitando. Y lo más complicado es que mientras más intentan esconder sus sentimientos, más terminan saliendo a la superficie. La película te mantiene con esa sensación constante de que algo grande está por explotar. Y justo cuando crees que entiendes hacia dónde va la historia, empieza a revelar más detalles del pasado que cambian completamente la forma en que vemos a los personajes. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse todavía más complicada, porque una cosa es conocer a alguien en el presente, y otra completamente diferente es descubrir todo lo que esa persona significó en tu pasado. Y eso es exactamente lo que le pasa a Cami cuando empieza a acercarse nuevamente a Tyler y a estar cerca de Tiago. Hay algo que me gusta de esta película, y es que no intenta hacer que todo sea sencillo. Muchas películas de romance hacen que los personajes se enamoren, tengan un problema, y después todo se arregle en 5 minutos. Aquí no pasa eso. Aquí los sentimientos están mezclados con recuerdos, con culpa
y con cosas que los personajes nunca dijeron. Cami empieza a notar que Tyler no es solamente ese chico seguro y tranquilo que todos ven. Poco a poco, descubrimos que él también tiene sus propias inseguridades y que detrás de esa personalidad relajada hay alguien que también ha pasado por situaciones difíciles. Y esto hace que su relación se sienta más humana. Porque cuando dos personas se acercan de verdad, no solamente conocen la parte bonita del otro, también empiezan a descubrir sus heridas. Mientras tanto, Tiago sigue siendo el personaje más complicado de entender. Hay momentos donde parece demasiado duro con Cami. Incluso podríamos pensar que está actuando de una manera injusta. Pero la película poco a poco empieza a mostrar que su enojo no viene simplemente de querer hacer daño. Viene de un dolor que nunca terminó de procesar. Y esta es una de esas situaciones donde como espectador puedes entender a un personaje aunque no estés de acuerdo con sus acciones. Para mí, esos son los personajes más interesantes, los que no puedes clasificar simplemente como buenos o malos. Porque en la vida real, las personas tampoco funcionan así. Alguien puede hacer algo mal y aún así tener una razón detrás. Eso no justifica todo, pero sí explica muchas cosas. La tensión entre los hermanos empieza a crecer. Tyler siente que Tiago está reaccionando demasiado fuerte, y Tiago siente que Tyler está ignorando todo lo que pasó antes. Es como si los dos estuvieran viviendo la misma historia, pero recordándola de formas completamente diferentes. Y en medio de ellos está Cami, que tampoco entiende completamente qué está ocurriendo. Ella siente una conexión especial con Tyler, pero al mismo tiempo hay algo en Tiago que la confunde. Es una sensación extraña, porque no es solamente atracción. Es una mezcla de recuerdos, emociones antiguas y una conexión que viene desde hace muchos años. La película juega mucho con esa idea de cómo el pasado puede influir en lo que sentimos en el presente. A veces pensamos que elegimos a alguien solamente por lo que es ahora, pero también influyen las experiencias que vivimos con esa persona, los momentos que compartimos y las emociones que quedaron guardadas. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. Hay una fiesta donde todos los personajes vuelven a encontrarse, y esta parte sirve para aumentar todavía más los conflictos, porque en este tipo de historias, una fiesta nunca es simplemente una fiesta. Siempre termina pasando algo. Cami y Tyler tienen un momento donde se nota claramente que hay química entre ellos. No necesitan decir demasiado, simplemente con la forma en la que se miran, ya entendemos lo que está pasando. Y aquí quiero hablar un poco de la actuación, porque creo que los actores logran transmitir bastante con pequeños detalles. Muchas veces una mirada o un silencio dicen más que un diálogo enorme. Tyler tiene esa energía de alguien que intenta disfrutar el momento, mientras que Cami está más confundida porque siente que está entrando en una situación que puede lastimar a muchas personas. Pero aún sabiendo eso, sigue acercándose. Y ahí está uno de los puntos más interesantes de su personaje. Cami no siempre toma las mejores decisiones, pero tampoco está escrita como alguien perfecta. Ella comete errores, duda, y se deja llevar por sus emociones. Y eso hace que algunos espectadores se identifiquen con ella, mientras que otros pueden criticarla. Tiago observa todo esto, y obviamente no lo toma bien. Para él, ver a Cami con Tyler es como revivir una situación que creía enterrada. Su reacción no es solamente celos, es algo mucho más profundo. Es como si sintiera que está perdiendo otra vez algo importante. Pero aquí aparece una de las preguntas centrales de la película. ¿Hasta qué punto una persona puede controlar lo que siente? Porque los sentimientos no siempre aparecen cuando deberían. No preguntan si es el momento correcto, si la situación es complicada o si alguien puede salir herido. Simplemente aparecen. Y eso es justamente lo que vuelve todo tan caótico. Después de la fiesta, ocurre otro momento importante, cuando Cami termina en una situación incómoda con Danny.
La película vuelve a mostrar que él no ha aceptado completamente el final de la relación y que todavía intenta controlar algo que ya terminó. Esta parte es bastante importante porque muestra una diferencia enorme entre querer a alguien y creer que tienes derecho sobre esa persona. Y ahí vemos una reacción de Tyler y Tiago que deja claro que, aunque ellos tengan sus problemas, tampoco están dispuestos a quedarse mirando. Es una de esas escenas donde los personajes dejan de lado sus propios conflictos porque aparece algo más urgente. Y creo que eso también dice mucho de ellos. Porque puedes estar enojado con alguien, puedes tener problemas con esa persona, pero aún así, puedes preocuparte cuando realmente importa. Después de todo lo ocurrido, la relación entre Cami y Tyler cambia. Ya no es solamente una curiosidad o una vieja amistad recuperada. Empieza a convertirse en algo mucho más fuerte. Y mientras ellos se acercan, Tiago se queda atrapado entre su enojo y lo que realmente siente. Porque sí, aunque intenta negarlo, todavía existe una conexión entre él y Cami. Una conexión que viene desde la infancia. Y esta es la parte donde la película empieza a meterse más en el drama emocional. Porque el problema ya no es solamente quién termina con quién. El problema es todo lo que estos personajes llevan guardando durante años. La historia nos empieza a mostrar pequeños fragmentos del pasado que explican por qué Tiago reaccionó de esa manera durante tanto tiempo. Y ahí entendemos que la verdadera historia no comenzó cuando ellos volvieron a encontrarse. La verdadera historia empezó muchos años atrás, cuando eran niños, cuando todavía no entendían completamente las cosas que estaban ocurriendo alrededor de ellos. Y lo más interesante es que algunos recuerdos que parecían simples empiezan a tener otro significado. La película hace algo bastante inteligente en este punto. Toma escenas del inicio y les cambia el sentido. Lo que antes parecía una escena cualquiera, ahora tiene un peso emocional mucho más grande. Y esa es una de las razones por las que este tipo de historias funcionan. Porque no solamente te cuentan qué pasó, te muestran cómo los personajes interpretaron lo que pasó. Y eso cambia todo. Cami empieza poco a poco a darse cuenta de que la familia de Tyler y Tiago guarda muchos secretos. Hay algo que ocurrió antes de que ellos desaparecieran de su vida, algo que separó completamente sus caminos. Y mientras más cerca está de descubrirlo, más complicada se vuelve su relación con ellos. Porque algunas verdades pueden unir a las personas, pero otras pueden destruir todo lo que habían construido. Y en esta película, esa verdad está esperando salir. La tensión aumenta porque Tyler y Cami siguen acercándose, pero Tiago cada vez tiene más dificultades para mantener la distancia. Él intenta convencerse de que lo único que siente es enojo. Pero la película empieza a mostrar que quizás detrás de ese enojo hay algo más. Algo que él mismo no quiere aceptar. Y aquí es donde la historia se vuelve más intensa. Porque los tres personajes empiezan a enfrentarse a emociones que ya no pueden controlar. Lo que comenzó como una historia de amistad de infancia termina convirtiéndose en una situación donde todos pueden salir lastimados. Y lo peor es que ninguno de ellos tiene realmente una respuesta clara sobre qué hacer. Porque cuando el corazón y la razón empiezan a pelear, casi siempre alguien termina perdiendo. Y justamente cuando parece que todos los personajes están intentando seguir adelante, la película nos lleva otra vez al pasado para mostrarnos que muchas de las respuestas que estamos buscando realmente estaban escondidas desde hace años. Porque algo que Dímelo Bajito hace bastante bien es jugar con el tiempo. No te cuenta la historia de una manera completamente lineal, sino que va soltando pequeñas piezas para que nosotros mismos entendamos qué pasó. Es como armar un rompecabezas emocional, donde cada recuerdo cambia la forma en la que vemos a los personajes. Y en este punto empezamos a entender mucho mejor a Tiago. Al principio puede parecer simplemente el hermano molesto, el chico que está en contra de todo
y que no quiere aceptar que Cami y Tyler estén cerca. Pero cuando conocemos más de su historia, nos damos cuenta de que su enojo viene acompañado de una tristeza enorme, porque hay heridas que no desaparecen solamente porque pasen los años. Hay personas que aprenden a vivir con el dolor, pero eso no significa que realmente lo hayan superado. Tiago es exactamente ese tipo de personaje. Él intenta actuar como si nada le afectara. Intenta mantener una imagen fuerte, pero cada vez que está cerca de Cami, se nota que hay algo que todavía lo golpea. Y eso crea una tensión bastante interesante, porque como espectador, empiezas a preguntarte si realmente él odia a Cami o si simplemente está luchando contra algo que siente y no quiere aceptar. Mientras tanto, Tyler y Cami siguen acercándose cada vez más. Y algo que me gusta de Tyler es que no está escrito como el típico personaje que aparece solamente para competir con su hermano. Tiene su propia personalidad y sus propios momentos. Él no quiere ganarle a Tiago. Él quiere entender qué está pasando. Pero el problema es que cuanto más se acerca a Cami, más se mete en un conflicto que viene desde mucho antes de que él apareciera nuevamente en su vida. Hay escenas donde se nota que Tyler y Cami tienen una conexión muy natural. Hablan, se molestan, se desafían, y poco a poco empiezan a confiar uno en el otro. Y creo que esa es una de las partes más reales de su relación. Porque muchas veces en las películas, el romance aparece de la nada. Aquí, se siente más como algo que se construye con pequeños momentos. Una conversación, una mirada, una situación donde uno ayuda al otro. Son esas pequeñas cosas las que hacen que una persona empiece a importar. Pero claro, en esta historia, nada puede ser tranquilo durante mucho tiempo. Tiago sigue intentando mantenerse alejado, pero la situación se vuelve cada vez más difícil. Porque aunque él quiere protegerse, también siente curiosidad por Cami. Quiere saber qué piensa ella realmente. Quiere entender si después de todos esos años, todavía queda algo entre ellos. Y esa es la parte complicada. Porque a veces las personas no buscan respuestas porque quieren cerrar una etapa. A veces buscan respuestas porque en el fondo esperan encontrar algo que perdieron. Cami también empieza a cuestionarse muchas cosas. Ella no sabe si lo que siente por Tyler es algo nuevo o si simplemente está conectado con los recuerdos que tiene de cuando eran niños. Y aquí aparece una idea bastante interesante de la película. La diferencia entre amar una persona por quien es ahora o amar la imagen que tenemos de esa persona desde el pasado. Porque nosotros cambiamos, las personas cambian, pero a veces seguimos viendo a alguien con los ojos de hace años, y eso puede crear muchas confusiones. La película también empieza a explorar más la relación entre los hermanos. Tyler y Tiago pueden parecer completamente diferentes, pero en realidad tienen algo en común. Ambos cargan con el mismo pasado. La diferencia es cómo cada uno decidió enfrentarlo. Tyler parece intentar avanzar. Tiago parece estar atrapado. Y cuando dos personas viven el mismo momento traumático de formas diferentes, es muy difícil que se entiendan. Uno puede pensar, ¿por qué no lo superas? Mientras la otra persona piensa, ¿cómo esperas que olvide algo así? Ese choque es uno de los puntos fuertes de la historia, porque no solamente vemos un conflicto romántico, vemos un conflicto familiar. Vemos cómo un evento del pasado puede afectar una relación durante años. Hay un momento donde Cami vuelve a tener contacto con la familia de los hermanos, y aquí la película empieza a mostrar que hay muchas cosas que ella tampoco sabía. Porque durante años, ella también estuvo viviendo con una versión incompleta de la historia. Y cuando empiezas a descubrir que tu memoria no tiene todos los detalles, todo cambia. Todos creemos recordar nuestras experiencias perfectamente, pero la verdad es que muchas veces recordamos solamente nuestra parte, lo que sentimos, lo que nos dolió, lo que nos marcó.
pero no siempre sabemos lo que estaba pasando alrededor. Y Dímelo Bajito juega mucho con esa idea, que cada personaje tiene su propia versión de la misma historia. Y cuando esas versiones chocan, aparecen todos los conflictos. La tensión entre Cami y Tiago aumenta cuando finalmente empiezan a hablar de lo que ocurrió años atrás. No es una conversación fácil, porque hay demasiado orgullo, demasiado dolor y demasiadas cosas guardadas. Pero era una conversación que tarde o temprano tenía que pasar, y ahí vemos una versión diferente de Tiago, una versión más vulnerable. No el chico enojado, no el hermano protector, sino alguien que todavía está intentando entender algo que lo marcó para siempre. Y esta parte me parece importante, porque muchas veces juzgamos a los personajes solamente por sus acciones actuales, pero no vemos todo lo que tuvieron que cargar para llegar hasta ahí. Eso no significa justificar cualquier comportamiento, pero sí entender la complejidad de una persona. Su enojo se convirtió en parte de su identidad. Dejó de ser solamente una emoción, se convirtió en la forma en la que veía el mundo. Y dejarlo ir significa aceptar que estuvo sufriendo durante mucho tiempo por algo que no entendía completamente. Mientras tanto, la relación entre Cami y Tyler llega a un punto donde ya no pueden fingir que solo son amigos. Hay algo entre ellos, algo que ambos sienten, pero también saben que esa relación tiene muchas complicaciones. Y creo que esta es la parte donde la película más juega con el drama romántico, porque no se trata solamente de si dos personas se gustan, se trata de si pueden estar juntos después de todo lo que existe alrededor. Porque el amor no ocurre en un vacío. Las personas tienen familias, tienen historias, tienen heridas, y todo eso entra en una relación. La película empieza a mostrar que la decisión que Cami tome no solo afectará su vida, también afectará la relación entre los hermanos. Y eso hace que todo sea mucho más intenso, porque ahora cualquier movimiento puede cambiar completamente el futuro de todos. Y justo cuando parece que los personajes están llegando a un punto donde podrían hablar sinceramente, aparece otra revelación del pasado. Una revelación que explica mucho más sobre por qué todos terminaron separados. Una verdad que durante años estuvo escondida. Y cuando finalmente salga a la luz, todos tendrán que enfrentarse a algo que intentaron evitar durante demasiado tiempo. Porque hay recuerdos que uno quiere enterrar, pero algunos recuerdos siempre encuentran la manera de volver. Y ahora llegamos a una parte donde la película deja de jugar solamente con las emociones románticas y empieza a mostrarnos el verdadero peso de todo lo que pasó hace años. Porque hasta este momento hemos visto a los personajes reaccionar, pelear, acercarse y alejarse, pero todavía faltaba entender completamente cuál fue el momento que cambió la vida de todos. Y aquí es donde la historia empieza a conectar muchas piezas. Algo que me gusta de Dímelo Bajito es que el pasado no aparece solamente como una explicación. No es una escena que te ponen para decir, ah, esto pasó y ya. El pasado sigue afectando cada conversación, cada mirada y cada decisión del presente. Porque el problema nunca fue solamente lo que ocurrió. El verdadero problema fue todo lo que quedó sin decir. Y esa es una de las cosas más difíciles en cualquier relación. A veces no es el momento doloroso lo que destruye una conexión, sino los años de silencio después. Tiago es el mejor ejemplo de eso. Él pasó demasiado tiempo viviendo con una versión de la historia donde Cami era la responsable de todo. Esa idea se convirtió en una parte de él. Y cuando alguien vive muchos años con una creencia, aunque esa creencia sea equivocada, cambiarla duele. Porque significa aceptar que tal vez desperdiciaste mucho tiempo sintiendo algo que no te ayudó. Y esa aceptación es algo que Tiago todavía no está preparado para enfrentar. Cami, por su parte, también tiene que mirar hacia atrás y aceptar cosas que había evitado. Porque ella también guardó recuerdos, también escondió emociones y también intentó seguir adelante sin realmente cerrar esa etapa. Y aquí la película muestra algo bastante interesante. Dos personas pueden vivir el mismo momento y salir completamente diferentes de esa experiencia. Para uno puede ser una herida, para otro puede ser un secreto,
para otro puede ser un recuerdo confuso, y todos pueden estar sufriendo al mismo tiempo. Tyler empieza a estar en una posición más complicada, porque ahora no solamente está enamorándose de Cami, también está descubriendo que la historia de su familia está conectada con ella de una manera mucho más profunda. Y eso cambia la forma en la que mira todo, porque cuando conoces una nueva versión de tu pasado, también tienes que cambiar la forma en la que entiendes a las personas que estuvieron ahí. Y creo que ese es uno de los puntos más fuertes de la película. Nos hace preguntarnos cuánto conocemos realmente a las personas que tenemos cerca, porque muchas veces creemos saber todo sobre alguien, pero cada persona tiene partes de su historia que nunca vemos. Cada persona tiene momentos que guarda solo para sí, y en esta película todos están llenos de esos momentos. La tensión entre Tyler y Tiago aumenta todavía más, pero esta vez ya no es solamente por Cami, es por años de cosas acumuladas, por sentimientos que nunca hablaron, por la sensación de que uno de los dos tuvo que cargar con más que el otro. Los hermanos empiezan a mostrar una dinámica bastante real, porque incluso cuando dos personas se quieren mucho, pueden lastimarse profundamente. El cariño no elimina los conflictos, a veces incluso hace que duelan más, porque las personas que más nos importan son también las personas que más poder tienen para afectarnos, y Tiago está viviendo eso. Cami sigue siendo esa persona que puede romper su fachada de indiferencia. No importa cuánto intente actuar como si nada, no puede negar que ella todavía provoca algo en él. Y ahí aparece uno de los dilemas más fuertes de la historia. Porque Tiago sabe que acercarse a Cami puede destruir muchas cosas, pero alejarse también significa aceptar que perdió algo que nunca dejó de importar. Es como estar atrapado entre dos dolores, el dolor de quedarse y el dolor de irse. Mientras tanto, la película sigue construyendo la relación entre Cami y Tyler. Y aunque algunas personas pueden verlos como la pareja más sencilla de apoyar, la historia también muestra que su camino tampoco es fácil. Porque incluso cuando dos personas sienten algo real, eso no significa que todo será perfecto. Ellos también tienen dudas, también tienen miedo, también tienen momentos donde se preguntan si están haciendo lo correcto. Y eso hace que su relación tenga más capas. No es solamente ellos dos contra el mundo, es más complicado, porque el mundo alrededor de ellos incluye una historia que empezó mucho antes. Hay una parte donde Cami empieza a darse cuenta de que quizá nunca entendió completamente lo que ocurrió con la familia de Tyler y Tiago. Y esta revelación es importante porque cambia completamente la forma en la que ella recuerda su infancia. Porque todos estos años, ella pensó que ciertas cosas eran de una manera, pero ahora empieza a ver que la realidad era mucho más compleja. Y eso es algo que pasa mucho en la vida. Cuando somos pequeños, interpretamos las situaciones desde nuestra propia perspectiva, pero años después, cuando somos adultos, entendemos detalles que antes no podíamos ver. Quizá algo que pensamos que era una traición, era en realidad una situación que nadie sabía manejar. Quizá alguien que parecía fuerte también estaba sufriendo. Quizá alguien que parecía culpable también estaba perdido. La película juega mucho con esa idea, y por eso los personajes se sienten imperfectos. Porque todos tienen una parte de razón, y todos tienen una parte de error. No hay nadie completamente inocente, pero tampoco hay alguien completamente culpable. La situación llega a un punto donde Cami ya no puede seguir ignorando sus sentimientos. Y aquí vemos una lucha interna bastante fuerte, porque ella quiere hacer lo correcto, pero también quiere escuchar lo que siente. Y esas dos cosas no siempre van en la misma dirección. A veces, hacer lo correcto significa renunciar a algo que quieres, y esa es una de las decisiones más difíciles que una persona puede tomar. La película también empieza a mostrar que la familia de los hermanos tiene muchas cosas pendientes. No solamente los jóvenes están afectados, los adultos alrededor de ellos también tomaron decisiones que tuvieron consecuencias. Y esto es importante, porque muestra que los problemas no aparecieron de la nada, fueron creciendo poco a poco, como una pequeña grieta que nadie arregló hasta que terminó rompiendo todo. Y cuando finalmente todo empieza a salir, ya no hay forma de volver al punto anterior.
Los personajes están obligados a mirar la verdad de frente. Y eso cambia completamente la relación entre Cami y Tiago. Porque ahora ya no pueden seguir actuando como si fueran simplemente dos personas con un viejo problema. Hay sentimientos demasiado fuertes, hay demasiados recuerdos, hay demasiadas cosas que todavía los conectan. Pero también existe Tyler. Y Tyler no es alguien que simplemente desaparecerá. Él también tiene sentimientos. También ha construido una conexión real con Cami. Y eso hace que la situación sea todavía más complicada. Porque ahora nadie puede salir completamente feliz. Alguien tendrá que enfrentar una pérdida. Alguien tendrá que aceptar una verdad. Y alguien tendrá que dejar ir algo que todavía ama. La película empieza a acercarnos al momento donde todo el pasado finalmente tendrá una explicación completa. Ese momento donde vamos a entender por qué todos cambiaron, por qué una amistad terminó, por qué una familia se separó, y por qué después de tantos años, estas personas todavía siguen conectadas. Porque algunas historias no terminan cuando las personas se separan. A veces una historia realmente empieza cuando vuelven a encontrarse. Y ahora entramos en una parte donde la película empieza a golpear más fuerte emocionalmente, porque después de tanto tiempo escondiendo cosas, los personajes finalmente empiezan a enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. Hasta ahora todos habían intentado controlar la situación de alguna manera. Cami intentaba entender sus sentimientos. Tyler intentaba mantenerse tranquilo. Tiago intentaba fingir que no le importaba. Pero llega un punto donde ya no puedes seguir actuando, porque puedes esconder una verdad de otras personas, pero es mucho más difícil esconderla de ti mismo. Y Tiago empieza a darse cuenta de eso. Durante toda la historia, él intentó convencer a todos, incluso a él mismo, de que lo único que sentía era enojo. Pero cuando vuelve a estar cerca de Cami, cuando recuerda quién era ella antes de todo lo ocurrido, esa mentira empieza a romperse. Porque el problema con los recuerdos es que no desaparecen solamente porque algo malo haya pasado. Puedes estar herido por alguien y aún así extrañarlo. Puedes estar enojado con alguien y aún así querer protegerlo. Y eso es exactamente la contradicción que vive Tiago. La película hace que este personaje sea interesante porque no es alguien que simplemente dice «la odio» y ya. Sus emociones son mucho más complicadas. Él tiene resentimiento, pero también tiene cariño. Tiene dolor, pero también tiene una conexión que nunca desapareció. Y esa mezcla es lo que lo hace actuar de una manera tan impulsiva. Cami también está llegando a un límite, porque ella siente que está causando problemas entre dos hermanos que ya tenían una historia complicada. Y aunque intenta convencerse de que puede controlar la situación, la realidad es que los sentimientos no funcionan así. No puedes decidir cuándo dejar de sentir algo. No puedes apagar una conexión como si fuera un interruptor. Y eso es algo que la película representa bastante bien. A veces la persona que menos esperas puede volver a tu vida y despertar emociones que creías enterradas. Tyler, por otro lado, empieza a sentir que algo está cambiando. Y esta parte me parece importante, porque hasta ahora, Tyler parecía el personaje más estable de todos. El que sabía qué quería, el que veía las cosas con más calma. Pero poco a poco descubrimos que también tiene miedo, porque una cosa es creer que tienes una oportunidad con alguien, y otra es sentir que estás compitiendo contra una historia de años, contra recuerdos que existían mucho antes de ti, y eso puede ser muy difícil, porque Tyler puede darle a Cami momentos nuevos, pero Tiago tiene una parte de su pasado, y algunas veces el pasado pesa más de lo que queremos admitir. La tensión entre los hermanos llega a un punto donde ya no pueden seguir evitando la conversación. Y esta escena es importante porque no se trata solamente de Cami, se trata de ellos, de todo lo que perdieron, de todo lo que nunca dijeron, de esa distancia que se creó entre dos personas que en realidad se querían mucho. Porque algo que queda claro es que Tyler y Tiago no son enemigos, son hermanos que están lastimados, y hay una diferencia enorme. Cuando dos personas no se importan, simplemente se alejan, pero cuando dos personas se quieren y están heridas, la situación puede ser mucho más complicada, porque cada palabra pesa, cada recuerdo pesa,
Cada error pesa, y ellos cargan años de eso. La película empieza a revelar más detalles de lo que ocurrió en la infancia, y aquí entendemos que la situación que cambió todo fue mucho más grande de lo que parecía. No fue una simple pelea, no fue un pequeño problema, fue algo que marcó profundamente a todos. Y lo interesante es ver cómo cada personaje reaccionó de una forma diferente. Algunos huyeron, algunos guardaron silencio, algunos se quedaron atrapados en el momento. Y eso es muy humano, porque cuando ocurre algo que nos supera, no todos reaccionamos igual. Algunas personas quieren hablar, otras prefieren fingir que nada pasó. Otras se llenan de enojo porque no saben qué hacer con el dolor. Tiago eligió el enojo. Cami eligió intentar seguir adelante. Tyler eligió mantenerse fuerte. Pero ninguno realmente había sanado. Y eso empieza a quedar claro. Hay momentos donde Cami y Tiago vuelven a hablar de una manera más sincera. Y aquí se nota que debajo de todos los conflictos todavía existe una conexión. Pero también se nota algo más, que esa conexión está llena de demasiadas heridas. Porque no basta con querer a alguien, también importa cómo esa persona afecta tu vida. Y ese es un tema interesante de la película. A veces dos personas pueden tener sentimientos reales y aún así no funcionar, porque hay demasiado daño acumulado, demasiadas cosas sin resolver. Y eso es más complicado que simplemente estar enamorado. Mientras todo esto ocurre, Tyler empieza a tomar decisiones más difíciles, porque él también tiene que pensar en sí mismo, y eso es algo que a veces olvidamos. Cuando vemos un triángulo amoroso, normalmente pensamos en quién elegirá la protagonista, pero también hay que pensar en las otras personas. Tyler también puede salir herido. Él también tiene derecho a protegerse, y empieza a cuestionarse si seguir luchando por Cami es realmente lo mejor para todos. Esta parte hace que su personaje gane más profundidad, porque no es solamente el chico perfecto que llega a solucionar todo. Es una persona que también está aprendiendo, también está creciendo, también está intentando entender qué significa querer a alguien. La película sigue mostrando que cada personaje tiene una versión distinta de lo que significa amar. Para algunos es proteger, para otros es quedarse, para otros es dejar ir. Y ahí está una de las ideas principales de la historia, que el amor no siempre se ve igual, pero también que el amor no puede ser una excusa para ignorar el daño. Y ese equilibrio es difícil. Cami empieza a acercarse a una verdad que había evitado durante mucho tiempo, una verdad sobre sus propios sentimientos, porque ella ya no puede seguir diciendo que todo es confusión. Hay algo real. Hay emociones reales, y aceptar eso significa aceptar que puede lastimar a alguien. Y esa es la parte dolorosa, porque a veces una persona puede estar intentando ser honesta y aún así causar daño. No porque quiera hacerlo, simplemente porque la realidad no siempre tiene una opción donde todos ganan. Mientras la película se acerca al final, sentimos que todo está llegando a un punto de ruptura. Las relaciones están tensas, los secretos están saliendo, y los personajes ya no tienen dónde esconderse. Lo que pasó años atrás finalmente está regresando, y ahora tendrán que decidir qué hacer con toda esa verdad, porque conocer la verdad no siempre arregla las cosas automáticamente. A veces la verdad solamente abre una nueva herida, pero también es el primer paso para poder cerrar una antigua. Y eso es exactamente lo que estos personajes necesitan. Dejar de pelear contra el pasado, dejar de vivir dentro de un recuerdo, y finalmente, aceptar lo que realmente pasó. Y ahora llegamos a una de las partes más intensas de toda la película, porque después de tantos secretos, tantos años de silencio y tantas emociones guardadas, finalmente empezamos a entender la verdad completa detrás de todo lo que pasó. Y creo que esta es la parte donde la película deja claro que realmente no estaba contando solamente una historia de romance. El romance era solo una parte. La verdadera historia era sobre personas que quedaron atrapadas en un momento del pasado y que nunca pudieron avanzar completamente. Porque puedes cambiar de lugar, puedes crecer, puedes conocer nuevas personas, pero si una parte de ti sigue viviendo en un momento específico,
siempre vas a regresar ahí de alguna manera. Y eso es exactamente lo que le pasó a Tiago. Durante años, él construyó su vida alrededor de una idea donde alguien tenía la culpa, una idea donde si encontraba a quien culpar, quizás todo el dolor tendría sentido. Pero la realidad nunca fue tan sencilla. Y cuando finalmente empieza a descubrir todo lo que ocurrió realmente, se da cuenta de que pasó mucho tiempo luchando contra una versión incompleta de la historia. Y aceptar eso, para él, es devastador. Porque no solamente tiene que perdonar a alguien más, también tiene que perdonarse a sí mismo. Tiene que aceptar que permitió que ese dolor controlara muchas decisiones de su vida. Y esa es una de las cosas más difíciles para cualquier persona. Aceptar que una herida que llevas años cargando también te ha cambiado de una manera que quizás no querías. Tiago siempre quiso parecer fuerte, siempre quiso ser el que tenía el control. Pero en esta parte, vemos que debajo de esa actitud hay alguien que simplemente estaba perdido. Alguien que nunca recibió las respuestas que necesitaba, y cuando finalmente empieza a tenerlas, ya no puede seguir escondiéndose detrás del enojo. Cami también vive un momento importante, porque ella empieza a dejar de verse solamente como alguien atrapada en la situación. Empieza a aceptar que sus propias decisiones también tuvieron consecuencias. Y eso es importante porque la película no intenta hacer que un personaje sea completamente inocente. Todos cometieron errores, todos tomaron decisiones que afectaron a otros. Y esa es la razón por la que la historia se siente más real. Porque en la vida, pocas veces existe una persona que tiene toda la culpa y otra que no hizo nada. Normalmente las cosas son mucho más complicadas. Hay momentos donde actuamos por miedo, hay momentos donde no sabemos qué decir, hay momentos donde pensamos que estamos haciendo lo correcto y terminamos lastimando a alguien. Y eso es lo que vemos aquí. Tyler también llega a un punto donde tiene que decidir qué hacer con sus sentimientos. Porque él quiere a Cami, eso es evidente. Pero también entiende que no puede obligar a alguien a elegirlo. Y esta es una de las partes donde su personaje demuestra más madurez. Porque querer a alguien no significa poseerlo, no significa ganar una pelea, no significa demostrar que eres mejor que otra persona. A veces querer a alguien también significa aceptar que esa persona está confundida, aunque eso duela. Y esa forma de pensar diferencia mucho a Tyler de la manera en la que otros personajes manejan sus emociones. La tensión entre los hermanos llega a un momento donde ya no pueden seguir evitando lo que realmente sienten. Y aquí la película vuelve a algo que estuvo presente desde el principio. La idea de que las personas que más nos conocen también son las personas que más pueden herirnos. Porque Tyler y Tiago no son dos desconocidos peleando. Son dos hermanos que crecieron juntos, dos personas que compartieron momentos importantes, dos personas que se conocen demasiado bien, y por eso sus conflictos duelen más, porque cada uno sabe exactamente dónde está la herida del otro. La película muestra cómo una familia puede estar unida y rota al mismo tiempo. Puedes amar a alguien y aún así tener años de problemas con esa persona. Puedes querer arreglar algo y no saber cómo empezar. Y eso es lo que pasa con ellos. Después de todo lo ocurrido, los personajes empiezan a enfrentar el momento que cambió sus vidas. Ese recuerdo que todos intentaron evitar. Ese momento que durante años fue una sombra sobre ellos. Y aquí, la película cambia mucho la forma en la que vimos las cosas. Porque de repente, entendemos que muchos de los comportamientos del presente venían de un dolor que nunca fue procesado. No era simplemente enojo, era pérdida, era culpa, era miedo. Y cuando entiendes eso, algunos personajes empiezan a verse de otra manera. Tiago deja de ser solamente el chico molesto. Cami deja de ser solamente la persona en medio del conflicto. Tyler deja de ser solamente el chico que llegó después. Todos se convierten en personas que están intentando sobrevivir a una historia que empezó mucho antes. Y esa es la parte que más me gusta de la película, que aunque tiene mucho drama romántico, en el fondo habla de algo más profundo. Habla de cómo los recuerdos pueden convertirse en una prisión, porque a veces no estamos sufriendo por lo que pasó, estamos sufriendo porque seguimos viviendo como si todavía estuviera pasando. Y los personajes tienen que aprender eso, especialmente Tiago,
porque si quiere avanzar, tiene que dejar de pelear contra algo que ya ocurrió. Tiene que aceptar que no puede cambiar el pasado, solo puede decidir qué hacer después. Cami también tiene que entender que no puede vivir intentando arreglar todo para todos, porque mientras intenta cuidar los sentimientos de los demás, también termina olvidando los suyos, y eso la lleva a estar todavía más confundida, porque ahora no solamente está preguntándose a quién quiere, también está preguntándose quién quiere ser, y esa es una pregunta mucho más importante. Porque al final una relación no debería definir completamente quién eres. Cami también tiene sus propios momentos donde tiene que aceptar sus errores. Porque aunque ella no tenga toda la culpa de lo que pasó, también hay decisiones que toma en el presente que complican todavía más las cosas. Y eso es algo que la película no intenta esconder. Ella no es una protagonista perfecta, se equivoca, duda, hace cosas impulsivas, pero justamente por eso se siente más cercana, porque muchas personas en situaciones emocionales intensas tampoco reaccionarían perfectamente. Cuando estamos confundidos, no siempre elegimos lo más lógico, elegimos lo que creemos que necesitamos en ese momento. Y esa es la situación en la que están todos, buscando algo, buscando cerrar una herida, buscando una respuesta, buscando sentirse queridos. Pero cuanto más intentan encontrar tranquilidad, más complicada se vuelve la situación. Porque ahora ya no solamente están involucrados los sentimientos de Cami y los hermanos, también están las consecuencias de todo lo que pasó en el pasado. Y la película empieza a preparar el momento donde finalmente tendremos que descubrir cuál fue exactamente ese secreto que separó a todos. Ese secreto que hizo que una amistad de infancia terminara convertida en resentimiento. Y cuando finalmente empiecen a salir todas las respuestas, nada volverá a ser igual, porque algunas verdades llegan demasiado tarde, y algunas personas pasan años peleando contra algo que nunca entendieron completamente. Y ahora es cuando la película empieza a entrar en su parte más emocional, porque después de tanto misterio, tantas miradas incómodas y tantos momentos donde los personajes evitaban hablar, finalmente empezamos a ver las piezas más importantes del pasado. Y algo que me parece interesante es que Dímelo Bajito no presenta el pasado como un simple recuerdo bonito de la infancia. Normalmente en este tipo de historias, los recuerdos de cuando eran niños suelen ser momentos tiernos, pero aquí esos recuerdos tienen una mezcla rara entre felicidad y tristeza. Porque sabemos que algo ocurrió. Sabemos que esa amistad tan fuerte entre Cami, Tyler y Tiago no terminó por una razón pequeña. Y mientras más conocemos esa época, más entendemos por qué Tiago quedó atrapado en esos años. Cuando eran niños, los tres tenían una conexión que parecía imposible de romper. Eran de esas amistades donde uno siente que conoce a la otra persona completamente. Tenían secretos, lugares especiales, y promesas que para ellos significaban todo. Y justamente por eso, duele más cuando algo así se rompe. Porque no estamos hablando de tres personas que simplemente se conocieron y se separaron. Estamos hablando de personas que crecieron creyendo que estarían juntas siempre. Y ahí la película toca un tema bastante real: las promesas que hacemos cuando somos pequeños. Cuando somos niños, creemos que podemos controlar todo. Decimos, siempre vamos a estar juntos. Nunca vamos a cambiar, nada nos va a separar. Pero la vida llega y demuestra que las cosas no funcionan así. Las personas cambian, las familias cambian, las circunstancias cambian. Y a veces, una sola situación puede cambiar completamente el camino de varias personas. La relación entre Cami y Tiago empieza a tomar otra dimensión cuando vemos cuánto significaban el uno para el otro antes de que todo se complicara. Porque aunque en el presente hay mucho enojo, es evidente que en el pasado existía una conexión muy fuerte. Y eso hace que el conflicto sea todavía más doloroso. No es fácil odiar a alguien que alguna vez fue una de las personas más importantes de tu vida. Puedes decir que lo olvidaste. Puedes actuar como si ya no importara, pero los recuerdos siguen ahí. Y Tiago es justamente alguien que vive peleando contra esos recuerdos. Por otro lado, Tyler empieza a notar que la situación entre Cami y su hermano es mucho más profunda de lo que pensaba.
Al principio parecía simplemente un problema de años atrás, pero poco a poco se da cuenta de que hay sentimientos involucrados, y eso lo pone en una posición bastante complicada, porque Tyler no quiere lastimar a su hermano, pero tampoco puede ignorar lo que siente por Cami. Y aquí aparece una de las preguntas más grandes de la película. ¿Hasta dónde llega la lealtad hacia la familia cuando tus propios sentimientos están en juego? Porque muchas veces pensamos que las decisiones son fáciles desde afuera. Decimos, simplemente aléjate o simplemente sigue adelante. Pero cuando eres tú quien está viviendo la situación, cuando tus emociones están involucradas, todo cambia. La película entiende bastante bien esa confusión. No intenta mostrar una solución perfecta. Muestra personas intentando tomar decisiones mientras están completamente perdidas. Cami también empieza a sentirse atrapada, porque por un lado está Tyler, alguien que le da una sensación de calma y de libertad, pero por otro lado está Tiago, alguien conectado con una parte de su vida que nunca realmente cerró. Y esa diferencia es importante. Tyler representa algo nuevo, algo que puede empezar desde cero. Tiago representa algo antiguo, algo que viene cargado de recuerdos. Y a veces lo conocido puede sentirse más fuerte que lo nuevo, incluso cuando lo conocido también nos hace daño. La película empieza a jugar con esa contradicción, porque no siempre elegimos lo que nos hace bien, a veces elegimos lo que nos resulta familiar. Y eso es algo que podemos ver en muchos personajes. Tiago, por ejemplo, está tan acostumbrado al dolor que parece no saber quién sería sin ese enojo. Si deja de estar molesto, tendría que enfrentarse a todo lo que realmente siente. Y eso da miedo. Porque algunas personas prefieren mantener una emoción negativa antes que quedarse sin ninguna. Mientras la historia avanza, también vemos más sobre la familia de los hermanos y cómo los adultos alrededor de ellos influyeron en todo lo ocurrido. Porque una cosa que queda clara es que los problemas de los personajes jóvenes no aparecieron de la nada. También vienen de situaciones que ellos no controlaban. Y eso cambia bastante nuestra perspectiva. Porque de repente entiendes que los niños estaban intentando sobrevivir a problemas demasiado grandes para ellos. Y cuando eres pequeño, muchas veces no tienes las herramientas para procesar lo que pasa. Simplemente guardas el dolor, lo escondes, y años después aparece de otra manera. En el caso de Tiago, apareció como enojo, en Cami como confusión, en Tyler como una necesidad de seguir adelante. 3 formas diferentes de enfrentar la misma historia. Hay una parte donde Cami y Tyler tienen un momento más cercano, y aquí la película vuelve a recordarnos que su relación no es solamente una aventura. Ellos realmente conectan, hablan de sus pensamientos, de sus dudas y de lo que sienten. Pero al mismo tiempo está esa sombra del pasado que nunca desaparece completamente. Y eso hace que incluso los momentos felices tengan una tensión. Como espectador, estás disfrutando la escena, pero también sabes que algo puede explotar en cualquier momento. Porque con estos personajes siempre parece que cuando todo está tranquilo, aparece un nuevo problema. Y justamente eso mantiene la película interesante. No porque tenga muchos giros solamente, sino porque los giros vienen de las decisiones de los personajes. No pasan cosas porque sí, pasan porque alguien hizo algo, porque alguien ocultó algo, o porque alguien no se atrevió a decir la verdad. Y eso es algo que me gusta en una historia. Cuando los problemas vienen de los propios personajes, la historia se siente más real. En esta parte también empezamos a ver que Tiago y Cami tienen una conversación donde salen muchas emociones guardadas. No es una escena donde simplemente se perdonan y ya. Hay enojo, hay tristeza, hay recuerdos, hay cosas que todavía duelen. Y creo que eso es mucho más interesante que una reconciliación rápida. Porque algunas heridas no se cierran con una sola conversación. A veces necesitas aceptar que algo pasó antes de poder dejarlo atrás. Y Tiago todavía está lejos de hacer eso. Él sigue creyendo que todo fue culpa de Cami. Sigue pensando que si ella no hubiera tomado ciertas decisiones, nada de lo ocurrido habría pasado. Pero la película empieza a cuestionar esa idea, porque cuando vemos toda la historia completa, entendemos que las cosas nunca fueron tan simples. Nunca fue una sola persona,
nunca fue un solo momento, fue una cadena de situaciones. Y eso es lo que hace que el pasado sea tan complicado. No podemos cambiarlo, solo podemos decidir qué hacemos con él. Y mientras los personajes siguen intentando entender sus propios sentimientos, la historia se acerca a un punto donde todos tendrán que enfrentar la verdad. Porque mantener secretos durante tantos años siempre tiene un precio. Y tarde o temprano, todo lo que se esconde termina saliendo. La pregunta es si cuando salga esa verdad todavía quedará algo que salvar. Porque ahora mismo parece que los tres están caminando hacia una situación donde alguien va a terminar herido. Y lo peor es que ninguno de ellos sabe cómo detenerlo. Y llegamos a un punto de la película donde ya no se trata solamente de descubrir qué pasó en el pasado, sino de ver cómo ese pasado empieza a destruir las decisiones que los personajes están tomando en el presente. Porque algo que queda bastante claro con Dímelo Bajito es que los secretos no desaparecen solamente porque pasen los años. Puedes intentar ignorarlos, puedes intentar construir una nueva vida, pero si nunca solucionaste algo por dentro, tarde o temprano vuelve a aparecer. Y eso es exactamente lo que está pasando con Cami, Tyler y Tiago. Los tres están intentando seguir adelante, pero cada uno está cargando una versión diferente de la misma historia. Cami empieza a sentir que todo se está saliendo de control. Ella pensaba que volver a encontrarse con los hermanos era simplemente una coincidencia, una oportunidad para recuperar una amistad perdida, pero la situación se vuelve mucho más complicada, porque ahora hay sentimientos involucrados, y cuando los sentimientos entran en una situación donde ya existen heridas antiguas, todo se vuelve mucho más difícil. Ella empieza a pasar más tiempo con Tyler, y eso hace que la conexión entre ellos crezca. Y una cosa que me parece interesante de Tyler es que, aunque podría ser presentado como alguien que solo quiere ganar una especie de competencia contra su hermano, la película no lo hace así. Tyler no está buscando demostrar que es mejor que Tiago. Él simplemente está siguiendo lo que siente. Y ese detalle cambia mucho la forma en la que vemos el conflicto. Porque si fuera solamente una pelea entre hermanos, sería una historia más simple. Pero aquí el problema es que ambos tienen razones emocionales. Tyler siente algo real por Cami. Tiago también tiene sentimientos que nunca desaparecieron. Y Cami está atrapada entre dos personas que representan partes diferentes de su vida. Una parte de ella quiere avanzar, otra parte sigue conectada con todo lo que dejó atrás. Y esa lucha interna es una de las cosas más importantes de su personaje. Porque muchas veces en la vida no tenemos claro lo que queremos. Creemos que sí. Pensamos que tenemos todo decidido, pero llega una persona, un recuerdo o una situación y de repente todas nuestras certezas empiezan a desaparecer. Eso es lo que le ocurre a Cami. Mientras tanto, Tiago empieza a perder el control de esa imagen fría que intenta mantener. Y creo que aquí vemos una de las mejores partes del personaje, porque él pasa de ser alguien que parece solamente agresivo a mostrar que realmente está roto por dentro. Hay escenas donde su enojo parece menos una forma de atacar y más una forma de protegerse, como si estuviera diciendo, si sigo molesto, no tengo que aceptar cuánto me dolió. Y esa es una reacción bastante humana. Muchas personas no saben cómo manejar el dolor y lo transforman en rabia. No porque quieran ser malas personas, sino porque es una emoción más fácil de mostrar. Es más sencillo decir, estoy enojado, que admitir, esto todavía me duele. Y Tiago representa exactamente eso. La película también empieza a mostrar más momentos donde los hermanos chocan. Tyler siente que Tiago está exagerando. Y Tiago siente que Tyler no entiende lo que pasó. Pero el problema es que ambos tienen razón desde su propio punto de vista. Y ese es uno de los conflictos más interesantes. Porque no hay un villano claro. No hay alguien que simplemente esté destruyendo todo. Son personas tomando decisiones equivocadas mientras intentan proteger algo. Y eso hace que la historia sea más incómoda, pero también más real. Hay un momento donde Cami y Tyler comparten una conversación más profunda, y ahí podemos ver que su relación va más allá de la atracción. Hablan sobre sus miedos, sobre sus experiencias y sobre cómo las personas cambian.
Y aquí Tyler empieza a darse cuenta de que Cami todavía tiene una parte de ella conectada con Tiago. Él puede sentirlo, aunque ella no lo diga. Porque a veces las acciones hablan más que las palabras. Puedes decir que alguien no importa, pero la forma en la que reaccionas cuando esa persona aparece dice todo lo contrario. Y Tyler empieza a notar esas pequeñas señales. Eso crea una tensión, porque él quiere confiar en Cami, pero también siente que hay algo que ella todavía no ha resuelto. Y aquí aparece otro tema interesante de la película. ¿Es justo pedirle a alguien que cierre completamente una historia antes de empezar otra? Porque Cami no está jugando con ellos, ella realmente está confundida. Pero al mismo tiempo, su confusión está afectando a dos personas. Y eso es lo complicado. Las emociones pueden ser sinceras y aún así causar daño. No siempre tenemos malas intenciones para lastimar a alguien. A veces simplemente estamos perdidos. La relación entre Cami y Tiago también empieza a tener momentos donde la tensión cambia. Ya no es solamente enojo. Hay silencios donde se nota que ambos están pensando en todo lo que perdieron. Y esos momentos son importantes, porque muestran que debajo de todos los conflictos todavía existe cariño. El problema es que ese cariño viene acompañado de demasiado dolor. Como cuando una canción te gusta, pero tiene un recuerdo triste asociado. No puedes separarla completamente de lo que pasó. Eso es lo que pasa con ellos. Tiago ve a Cami y no solamente ve a la persona que está frente a él, también ve todo lo que recuerda, todo lo que perdió, todo lo que nunca pudo decir, y esa mezcla de emociones lo destruye. La película empieza a preparar uno de los momentos más fuertes, cuando los personajes tienen que enfrentarse nuevamente a ciertos recuerdos de su infancia. Y aquí entendemos que el accidente emocional que ocurrió entre ellos no empezó exactamente donde todos pensaban. Había más cosas detrás, más decisiones de adultos, más situaciones que ellos no podían controlar. Y eso cambia completamente la forma en la que vemos la culpa. Porque durante años, Tiago puso todo el peso sobre Cami. Pero cuando empiezas a conocer la historia completa, entiendes que la realidad era mucho más complicada. Y esa es una de las mejores cosas de la película, que obliga a los personajes a cuestionar sus propias creencias. A veces pasamos años odiando algo porque pensamos que tenemos toda la información, pero luego descubrimos que solo teníamos una parte, y aceptar eso puede ser incluso más doloroso que el recuerdo original, porque significa aceptar que estuvimos equivocados, y no todos tienen la fuerza para hacer eso. Tiago especialmente tiene muchos problemas con esa idea, porque si Cami no fue completamente culpable, entonces él tiene que enfrentarse a todos esos años de enojo. Tiene que preguntarse por qué dejó que ese dolor controlara su vida. Y esa es una pregunta muy difícil, porque aceptar que perdiste años por una emoción también duele. Mientras la película avanza, la situación entre los tres se vuelve cada vez más intensa. Tyler quiere estar con Cami. Cami quiere entender lo que siente. Tiago quiere dejar de sentir algo que nunca pudo olvidar. Y todos están caminando hacia el mismo punto. Un momento donde ya no podrán seguir escondiendo nada, porque la verdad siempre encuentra una forma de aparecer. Y cuando finalmente aparece, no solo cambia el presente, también cambia la manera en la que todos recuerdan el pasado. Porque una cosa es vivir una historia, y otra muy diferente es descubrir años después cuál era realmente esa historia. Y en esta parte de la historia, llegamos a un momento donde las emociones empiezan a estar completamente fuera de control, porque hasta ahora los personajes habían estado intentando fingir que podían manejar la situación, que podían separar el pasado del presente, pero la realidad es que nadie puede escapar para siempre de lo que lleva guardado. Y eso es justamente lo que le pasa a Tiago. Durante mucho tiempo, él construyó una especie de barrera alrededor de sus emociones. Se convirtió en alguien más frío, más distante, alguien que prefería parecer molesto antes que admitir que todavía había cosas que le dolían. Pero cuando Cami vuelve a aparecer en su vida, esa barrera empieza a romperse poco a poco. Y lo complicado es que ni siquiera él sabe exactamente qué quiere. Porque una parte de él quiere alejarla, quiere convencerse de que todo lo que siente es enojo,
pero otra parte recuerda a la chica que estuvo con él durante su infancia, la persona que formó parte de sus momentos más importantes. Y ahí está el verdadero conflicto de Tiago. No está peleando contra Cami, está peleando contra sus propios recuerdos. La película hace algo interesante porque no convierte esta situación en una simple historia de dos chicos peleando por una chica. Si fuera así, sería una historia demasiado básica. Lo que realmente estamos viendo es una pelea entre el pasado y el presente, entre lo que los personajes fueron y lo que intentan ser ahora. Tyler empieza a darse cuenta de que la situación entre Cami y Tiago es mucho más fuerte de lo que imaginaba. Y aunque él intenta mantener una actitud tranquila, también empieza a sentirse inseguro. Porque una cosa es enamorarte de alguien que está libre emocionalmente, pero otra cosa es acercarte a alguien que todavía tiene una historia pendiente con otra persona. Y Tyler empieza a preguntarse si realmente tiene un lugar en la vida de Cami. Esta parte me parece importante porque muestra que incluso el personaje que parece más seguro también tiene sus dudas. Muchas veces vemos a personajes como Tyler y pensamos que tienen todo resuelto porque sonríen, porque son tranquilos o porque parecen no preocuparse por nada. Pero la película muestra que detrás de esa personalidad también hay miedo. Miedo a perder, miedo a no ser suficiente, miedo a que alguien que quieres todavía esté mirando hacia atrás. Y creo que eso hace que su personaje funcione mejor. Cami, mientras tanto, está cada vez más confundida. Ella no sabe cómo explicar lo que siente, porque ni siquiera ella lo entiende completamente. Y esa es una de las situaciones más difíciles para una persona. Cuando tienes una emoción, pero no tienes una explicación. Cuando alguien te pregunta, ¿qué te pasa? Y ni siquiera tú sabes responder. Porque no siempre los sentimientos aparecen con lógica. A veces una persona puede hacerte sentir algo que no esperabas. A veces alguien del pasado puede volver y despertar cosas que creías olvidadas. Y Cami está viviendo exactamente eso. Ella intenta pensar con la cabeza, pero su corazón está diciendo otra cosa. Y ese choque la lleva a tomar decisiones que no siempre son las mejores. Pero otra vez, ahí está la parte realista de la película. No nos muestra personajes perfectos tomando decisiones perfectas. Nos muestra personas confundidas, personas intentando encontrar su lugar, personas que tienen miedo de quedarse solas. Hay una parte donde la tensión entre los hermanos llega a un punto más alto. Tyler y Tiago finalmente empiezan a enfrentar el problema que ambos estaban evitando. Y esta conversación no es solamente sobre Cami. En realidad es sobre todo lo que nunca dijeron, sobre años de distancia, sobre sentirse abandonados, sobre cargar con cosas que ninguno de los dos sabía cómo expresar. Porque muchas veces, en una familia, los problemas no aparecen porque las personas no se quieran, aparecen porque nadie sabe cómo hablar. Y eso es algo que la película representa bastante bien. Los hermanos se quieren, eso está claro, pero también tienen mucho dolor acumulado. Y cuando dos personas tienen heridas abiertas, incluso el cariño puede convertirse en una pelea. La relación entre ellos es complicada porque Tyler siente que Tiago está atrapado en el pasado, y Tiago siente que Tyler nunca entendió realmente lo que perdió. Ambos están mirando la misma situación desde lados diferentes, y eso hace que sea imposible que uno convenza al otro. Mientras todo esto ocurre, Cami también empieza a descubrir más detalles sobre lo que pasó años atrás. Y aquí la película comienza a cambiar completamente la perspectiva del espectador. Porque al principio parecía que el conflicto era una cosa, pero ahora entendemos que había muchas capas, muchas decisiones, muchas personas involucradas. Y eso cambia la pregunta principal. Ya no es ¿quién tuvo la culpa? La pregunta empieza a ser ¿cómo siguen adelante después de todo esto? Porque encontrar un culpable no siempre arregla una situación, a veces solo deja a todos atrapados buscando a quién señalar. Y esta historia trata más sobre las consecuencias, sobre cómo un momento puede afectar la vida de varias personas durante años. Cami empieza a sentir culpa por cosas que quizá ni siquiera estaban completamente bajo su control. Y eso también es interesante, porque muestra cómo una persona puede cargar con un peso durante mucho tiempo, aunque no tenga toda la responsabilidad.
El problema es que cuando alguien cree algo durante muchos años, cambiar esa idea no es fácil. Puedes mostrarle pruebas, puedes explicarle, pero emocionalmente sigue siendo difícil aceptar otra versión. Y eso es lo que pasa con Tiago. Amy empieza a notar que Tyler no es solamente ese chico seguro y tranquilo que todos ven. Poco a poco, descubrimos que él también tiene sus propias inseguridades y que detrás de esa personalidad relajada hay alguien que también ha pasado por situaciones difíciles. Y esto hace que su relación se sienta más humana. Porque cuando dos personas se acercan de verdad, no solamente conocen la parte bonita del otro, también empiezan a descubrir sus heridas. Mientras tanto, Tiago sigue siendo el personaje más complicado de entender. Hay momentos donde parece demasiado duro con Cami. Incluso podríamos pensar que está actuando de una manera injusta. Pero la película poco a poco empieza a mostrar que su enojo no viene simplemente de querer hacer daño. Viene de un dolor que nunca terminó de procesar. Y esta es una de esas situaciones donde como espectador puedes entender a un personaje aunque no estés de acuerdo con sus acciones. Para mí, esos son los personajes más interesantes, los que no puedes clasificar simplemente como buenos o malos. Porque en la vida real, las personas tampoco funcionan así. Alguien puede hacer algo mal y aún así tener una razón detrás. Eso no justifica todo, pero sí explica muchas cosas. La tensión entre los hermanos empieza a crecer. Tyler siente que Tiago está reaccionando demasiado fuerte, y Tiago siente que Tyler está ignorando todo lo que pasó antes. Es como si los dos estuvieran viviendo la misma historia, pero recordándola de formas completamente diferentes. Y en medio de ellos está Cami, que tampoco entiende completamente qué está ocurriendo. Ella siente una conexión especial con Tyler, pero al mismo tiempo hay algo en Tiago que la confunde. Es una sensación extraña, porque no es solamente atracción. Es una mezcla de recuerdos, emociones antiguas y una conexión que viene desde hace muchos años. La película juega mucho con esa idea de cómo el pasado puede influir en lo que sentimos en el presente. A veces pensamos que elegimos a alguien solamente por lo que es ahora, pero también influyen las experiencias que vivimos con esa persona, los momentos que compartimos y las emociones que quedaron guardadas. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. Hay una fiesta donde todos los personajes vuelven a encontrarse, y esta parte sirve para aumentar todavía más los conflictos, porque en este tipo de historias, una fiesta nunca es simplemente una fiesta. Siempre termina pasando algo. Cami y Tyler tienen un momento donde se nota claramente que hay química entre ellos. No necesitan decir demasiado. Simplemente con la forma en la que se miran, ya entendemos lo que está pasando. Y aquí quiero hablar un poco de la actuación, porque creo que los actores logran transmitir bastante con pequeños detalles. Muchas veces una mirada o un silencio dicen más que un diálogo enorme. Tyler tiene esa energía de alguien que intenta disfrutar el momento, mientras que Cami está más confundida porque siente que está entrando en una situación que puede lastimar a muchas personas. Pero aún sabiendo eso, sigue acercándose. Y ahí está uno de los puntos más interesantes de su personaje. Cami no siempre toma las mejores decisiones, pero tampoco está escrita como alguien perfecta. Ella comete errores, duda y se deja llevar por sus emociones. Y eso hace que algunos espectadores se identifiquen con ella, mientras que otros pueden criticarla. Tiago observa todo esto, y obviamente no lo toma bien. Para él, ver a Cami con Tyler es como revivir una situación que creía enterrada.
Su reacción no es solamente celos, es algo mucho más profundo. Es como si sintiera que está perdiendo otra vez algo importante. Pero aquí aparece una de las preguntas centrales de la película. ¿Hasta qué punto una persona puede controlar lo que siente? Porque los sentimientos no siempre aparecen cuando deberían. No preguntan si es el momento correcto, si la situación es complicada o si alguien puede salir herido. Simplemente aparecen. Y eso es justamente lo que vuelve todo tan caótico. Después de la fiesta, ocurre otro momento importante, cuando Cami termina en una situación incómoda con Danny. La película vuelve a mostrar que él no ha aceptado completamente el final de la relación, y que todavía intenta controlar algo que ya terminó. Esta parte es bastante importante, porque muestra una diferencia enorme entre querer a alguien y creer que tienes derecho sobre esa persona. Y ahí vemos una reacción de Tyler y Tiago que deja claro que, aunque ellos tengan sus problemas, tampoco están dispuestos a quedarse mirando. Es una de esas escenas donde los personajes dejan de lado sus propios conflictos porque aparece algo más urgente. Y creo que eso también dice mucho de ellos. Porque puedes estar enojado con alguien, puedes tener problemas con esa persona, pero aún así, puedes preocuparte cuando realmente importa. Después de todo lo ocurrido, la relación entre Cami y Tyler cambia. Ya no es solamente una curiosidad o una vieja amistad recuperada. Empieza a convertirse en algo mucho más fuerte. Y mientras ellos se acercan, Tiago se queda atrapado entre su enojo y lo que realmente siente. Porque sí, aunque intenta negarlo, todavía existe una conexión entre él y Cami. Una conexión que viene desde la infancia. Y esta es la parte donde la película empieza a meterse más en el drama emocional. Porque el problema ya no es solamente quién termina con quién. El problema es todo lo que estos personajes llevan guardando durante años. La historia nos empieza a mostrar pequeños fragmentos del pasado que explican por qué Tiago reaccionó de esa manera durante tanto tiempo. Y ahí entendemos que la verdadera historia no comenzó cuando ellos volvieron a encontrarse. La verdadera historia empezó muchos años atrás, cuando eran niños, cuando todavía no entendían completamente las cosas que estaban ocurriendo alrededor de ellos. Y lo más interesante es que algunos recuerdos que parecían simples empiezan a tener otro significado. La película hace algo bastante inteligente en este punto. Toma escenas del inicio y les cambia el sentido. Lo que antes parecía una escena cualquiera, ahora tiene un peso emocional mucho más grande. Y esa es una de las razones por las que este tipo de historias funcionan. Porque no solamente te cuentan qué pasó, te muestran cómo los personajes interpretaron lo que pasó. Y eso cambia todo. Cami empieza poco a poco a darse cuenta de que la familia de Tyler y Tiago guarda muchos secretos. Hay algo que ocurrió antes de que ellos desaparecieran de su vida, algo que separó completamente sus caminos. Y mientras más cerca está de descubrirlo, más complicada se vuelve su relación con ellos. Porque algunas verdades pueden unir a las personas, pero otras pueden destruir todo lo que habían construido. Y en esta película, esa verdad está esperando salir. La tensión aumenta porque Tyler y Cami siguen acercándose, pero Tiago cada vez tiene más dificultades para mantener la distancia. Él intenta convencerse de que lo único que siente es enojo. Pero la película empieza a mostrar que quizás detrás de ese enojo hay algo más. Algo que él mismo no quiere aceptar. Y aquí es donde la historia se vuelve más intensa. Porque los tres personajes empiezan a enfrentarse a emociones que ya no pueden controlar.
Lo que comenzó como una historia de amistad de infancia termina convirtiéndose en una situación donde todos pueden salir lastimados. Y lo peor es que ninguno de ellos tiene realmente una respuesta clara sobre qué hacer. Porque cuando el corazón y la razón empiezan a pelear, casi siempre alguien termina perdiendo. Y justamente cuando parece que todos los personajes están intentando seguir adelante, la película nos lleva otra vez al pasado para mostrarnos que muchas de las respuestas que estamos buscando realmente estaban escondidas desde hace años. Porque algo que Dímelo Bajito hace bastante bien es jugar con el tiempo. No te cuenta la historia de una manera completamente lineal, sino que va soltando pequeñas piezas para que nosotros mismos entendamos qué pasó. Es como armar un rompecabezas emocional, donde cada recuerdo cambia la forma en la que vemos a los personajes. Y en este punto empezamos a entender mucho mejor a Tiago. Al principio puede parecer simplemente el hermano molesto, el chico que está en contra de todo y que no quiere aceptar que Cami y Tyler estén cerca. Pero cuando conocemos sigue construyendo la relación entre Cami y Tyler. Y aunque algunas personas pueden verlos como la pareja más sencilla de apoyar, la historia también muestra que su camino tampoco es fácil. Porque incluso cuando dos personas sienten algo real, eso no significa que todo será perfecto. Ellos también tienen dudas, también tienen miedo, también tienen momentos donde se preguntan si están haciendo lo correcto. Y eso hace que su relación tenga más capas. No es solamente ellos dos contra el mundo, es más complicado, porque el mundo alrededor de ellos incluye una historia que empezó mucho antes. Hay una parte donde Cami empieza a darse cuenta de que quizá nunca entendió completamente lo que ocurrió con la familia de Tyler y Tiago. Y esta revelación es importante porque cambia completamente la forma en la que ella recuerda su infancia. Porque todos estos años ella pensó que ciertas cosas eran de una manera, pero ahora empieza a ver que la realidad era mucho más compleja. Y eso es algo que pasa mucho en la vida. Cuando somos pequeños, interpretamos las situaciones desde nuestra propia perspectiva, pero años después, cuando somos adultos, entendemos detalles que antes no podíamos ver. Quizá algo que pensamos que era una traición, era en realidad una situación que nadie sabía manejar. Quizá alguien que parecía fuerte también estaba sufriendo. Quizá alguien que parecía culpable también estaba perdido. La película juega mucho con esa idea, y por eso los personajes se sienten imperfectos, porque todos tienen una parte de razón, y todos tienen una parte de error. No hay nadie completamente inocente, pero tampoco hay alguien completamente culpable. La situación llega a un punto donde Cami ya no puede seguir ignorando sus sentimientos. Y aquí vemos una lucha interna bastante fuerte, porque ella quiere hacer lo correcto, pero también quiere escuchar lo que siente. Y esas dos cosas no siempre van en la misma dirección. A veces, hacer lo correcto significa renunciar a algo que quieres. Y esa es una de las decisiones más difíciles que una persona puede tomar. La película también empieza a mostrar que la familia de los hermanos tiene muchas cosas pendientes. No solamente los jóvenes están afectados, los adultos alrededor de ellos también tomaron decisiones que tuvieron consecuencias. Y esto es importante, porque muestra que los problemas no aparecieron de la nada, fueron creciendo poco a poco, como una pequeña grieta que nadie arregló hasta que terminó rompiendo todo. Y cuando finalmente todo empieza a salir, ya no hay forma de volver al punto anterior. Los personajes están obligados a mirar la verdad de frente, y eso cambia completamente la relación entre Cami y Tiago, porque ahora ya no pueden seguir actuando como si fueran simplemente dos personas con un viejo problema. Hay sentimientos demasiado fuertes, hay demasiados recuerdos, hay demasiadas cosas que todavía los conectan,
pero también existe Tyler. Y Tyler no es alguien que simplemente desaparecerá. Él también tiene sentimientos. También ha construido una conexión real con Cami. Y eso hace que la situación sea todavía más complicada, porque ahora nadie puede salir completamente feliz. Alguien tendrá que enfrentar una pérdida, alguien tendrá que aceptar una verdad, y alguien tendrá que dejar ir algo que todavía ama. La película empieza a acercarnos al momento donde todo el pasado finalmente tendrá una explicación completa. Ese momento donde vamos a entender por qué todos cambiaron, por qué una amistad terminó, por qué una familia se separó, y por qué después de tantos años, estas personas todavía siguen conectadas. Porque algunas historias no terminan cuando las personas se separan. A veces una historia realmente empieza cuando vuelven a encontrarse. Y ahora entramos en una parte donde la película empieza a golpear más fuerte emocionalmente, porque después de tanto tiempo escondiendo cosas, los personajes finalmente empiezan a enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. Hasta ahora todos habían intentado controlar la situación de alguna manera. Cami intentaba entender sus sentimientos. Tyler intentaba mantenerse tranquilo. Tiago intentaba fingir que no le importaba. Pero llega un punto donde ya no puedes seguir actuando, porque puedes esconder una verdad de otras personas, pero es mucho más difícil esconderla de ti mismo. Y Tiago empieza a darse cuenta de eso. Durante toda la historia, él intentó convencer a todos, incluso a él mismo, de que lo único que sentía era enojo. Pero cuando vuelve a estar cerca de Cami, cuando recuerda quién era ella antes de todo lo ocurrido, esa mentira empieza a romperse. Porque el problema con los recuerdos es que no desaparecen solamente porque algo malo haya pasado. Puedes estar herido por alguien y aún así extrañarlo. Puedes estar enojado con alguien y aún así querer protegerlo. Y eso es exactamente la contradicción que vive Tiago. La película hace que este personaje sea interesante porque no es alguien que simplemente dice «la odio» y ya. Sus emociones son mucho más complicadas. Él tiene resentimiento, pero también tiene cariño. Tiene dolor, pero también tiene una conexión que nunca desapareció. Y esa mezcla es lo que lo hace actuar de una manera tan impulsiva. Cami también está llegando a un límite, porque ella siente que está causando problemas entre dos hermanos que ya tenían una historia complicada. Y aunque intenta convencerse de que puede controlar la situación, la realidad es que los sentimientos no funcionan así. No puedes decidir cuándo dejar de sentir algo. No puedes apagar una conexión como si fuera un interruptor. Y eso es algo que la película representa bastante bien. A veces la persona que menos esperas puede volver a tu vida y despertar emociones que creías enterradas. Tyler, por otro lado, empieza a sentir que algo está cambiando. Y esta parte me parece importante, porque hasta ahora, Tyler parecía el personaje más estable de todos, el que sabía qué quería, el que veía las cosas con más calma. Pero poco a poco descubrimos que también tiene miedo, porque una cosa es creer que tienes una oportunidad con alguien, y otra es sentir que estás compitiendo contra una historia de años, contra recuerdos que existían mucho antes de ti, y eso puede ser muy difícil, porque Tyler puede darle a Cami momentos nuevos, pero Tiago tiene una parte de su pasado, y algunas veces el pasado pesa más de lo que queremos admitir. La tensión entre los hermanos llega a un punto donde ya no pueden seguir evitando la conversación. Y esta escena es importante porque no se trata solamente de Cami, se trata de ellos, de todo lo que perdieron, de todo lo que nunca dijeron, de esa distancia que se creó entre dos personas que en realidad se querían mucho. Porque algo que queda claro es que Tyler y Tiago no son enemigos, son hermanos que están lastimados, y hay una diferencia enorme. Cuando dos personas no se importan, simplemente se alejan, pero cuando dos personas se quieren y están heridas,
la situación puede ser mucho más complicada, porque cada palabra pesa, cada recuerdo pesa, cada error pesa, y ellos cargan años de eso. La película empieza a revelar más detalles de lo que ocurrió en la infancia, y aquí entendemos que la situación que cambió todo fue mucho más grande de lo que parecía. No fue una simple pelea, no fue un pequeño problema, fue algo que marcó profundamente a todos. Y lo interesante es ver cómo cada personaje reaccionó de una forma diferente. Algunos huyeron, algunos guardaron silencio, algunos se quedaron atrapados en el momento. Y eso es muy humano, porque cuando ocurre algo que nos supera, no todos reaccionamos igual. Algunas personas quieren hablar, otras prefieren fingir que nada pasó. Otras se llenan de enojo porque no saben qué hacer con el dolor. Tiago eligió el enojo. Cami eligió intentar seguir adelante. Tyler eligió mantenerse fuerte. Pero ninguno realmente había sanado. Y eso empieza a quedar claro. Hay momentos donde Cami y Tiago vuelven a hablar de una manera más sincera. Y aquí se nota que debajo de todos los conflictos todavía existe una conexión. Pero también se nota algo más, que esa conexión está llena de demasiadas heridas. Porque no basta con querer a alguien, también importa cómo esa persona afecta tu vida. Y ese es un tema interesante de la película. A veces dos personas pueden tener sentimientos reales y aún así no funcionar, porque hay demasiado daño acumulado, demasiadas cosas sin resolver. Y eso es más complicado que simplemente estar enamorado. Mientras todo esto ocurre, Tyler empieza a tomar decisiones más difíciles, porque él también tiene que pensar en sí mismo, y eso es algo que a veces olvidamos. Cuando vemos un triángulo amoroso, normalmente pensamos en quién elegirá la protagonista, pero también hay que pensar en las otras personas. Tyler también puede salir herido. Él también tiene derecho a protegerse, y empieza a cuestionarse si seguir luchando por Cami es realmente lo mejor para todos. Esta parte hace que su personaje gane más profundidad, porque no es solamente el chico perfecto que llega a solucionar todo. Es una persona que también está aprendiendo, también está creciendo, también está intentando entender qué significa querer a alguien. La película sigue mostrando que cada personaje tiene una versión distinta de lo que significa amar. Para algunos es proteger, para otros es quedarse, para otros es dejar ir. Y ahí está una de las ideas principales de la historia. Al entender sus propios sentimientos, la historia se acerca a un punto donde todos tendrán que enfrentar la verdad, porque mantener secretos durante tantos años siempre tiene un precio, y tarde o temprano, todo lo que se esconde termina saliendo. La pregunta es si cuando salga esa verdad todavía quedará algo que salvar, porque ahora mismo parece que los tres están caminando hacia una situación donde alguien va a terminar herido, y lo peor es que ninguno de ellos sabe cómo detenerlo. Y llegamos a un punto de la película donde ya no se trata solamente de descubrir qué pasó en el pasado, sino de ver cómo ese pasado empieza a destruir las decisiones que los personajes están tomando en el presente. Porque algo que queda bastante claro con Dímelo Bajito es que los secretos no desaparecen solamente porque pasen los años. Puedes intentar ignorarlos, puedes intentar construir una nueva vida, pero si nunca solucionaste algo por dentro, tarde o temprano vuelve a aparecer. Y eso es exactamente lo que está pasando con Cami, Tyler y Tiago. Los tres están intentando seguir adelante, pero cada uno está cargando una versión diferente de la misma historia. Cami empieza a sentir que todo se está saliendo de control. Ella pensaba que volver a encontrarse con los hermanos era simplemente una coincidencia, una oportunidad para recuperar una amistad perdida, pero la situación se vuelve mucho más complicada, porque ahora hay sentimientos involucrados, y cuando los sentimientos entran en una situación donde ya existen heridas antiguas,
todo se vuelve mucho más difícil. Ella empieza a pasar más tiempo con Tyler, y eso hace que la conexión entre ellos crezca. Y una cosa que me parece interesante de Tyler es que, aunque podría ser presentado como alguien que solo quiere ganar una especie de competencia contra su hermano, la película no lo hace así. Tyler no está buscando demostrar que es mejor que Tiago. Él simplemente está siguiendo lo que siente. Y ese detalle cambia mucho la forma en la que vemos el conflicto. Porque si fuera solamente una pelea entre hermanos, sería una historia más simple. Pero aquí el problema es que ambos tienen razones emocionales. Tyler siente algo real por Cami. Tiago también tiene sentimientos que nunca desaparecieron. Y Cami está atrapada entre dos personas que representan partes diferentes de su vida. Una parte de ella quiere avanzar, otra parte sigue conectada con todo lo que dejó atrás. Y esa lucha interna es una de las cosas más importantes de su personaje, porque muchas veces en la vida no tenemos claro lo que queremos. Creemos que sí, pensamos que tenemos todo decidido, pero llega una persona, un recuerdo o una situación, y de repente todas nuestras certezas empiezan a desaparecer. Eso es lo que le ocurre a Cami. Mientras tanto, Tiago empieza a perder el control de esa imagen fría que intenta mantener. Y creo que aquí vemos una de las mejores partes del personaje, porque él pasa de ser alguien que parece solamente agresivo a mostrar que realmente está roto por dentro. Hay escenas donde su enojo parece menos una forma de atacar y más una forma de protegerse, como si estuviera diciendo, si sigo molesto, no tengo que aceptar cuánto me dolió. Y esa es una reacción bastante humana. Muchas personas no saben cómo manejar el dolor y lo transforman en rabia. No porque quieran ser malas personas, sino porque es una emoción más fácil de mostrar. Es más sencillo decir estoy enojado que admitir esto todavía me duele. Y Tiago representa exactamente eso. La película también empieza a mostrar más momentos donde los hermanos chocan. Tyler siente que Tiago está exagerando, y Tiago siente que Tyler no entiende lo que pasó. Pero el problema es que ambos tienen razón desde su propio punto de vista. Y ese es uno de los conflictos más interesantes. Porque no hay un villano claro. No hay alguien que simplemente esté destruyendo todo. Son personas tomando decisiones equivocadas mientras intentan proteger algo. Y eso hace que la historia sea más incómoda, pero también más real. Hay un momento donde Cami y Tyler comparten una conversación más profunda, y ahí podemos ver que su relación va más allá de la atracción. Hablan sobre sus miedos, sobre sus experiencias y sobre cómo las personas cambian. Y aquí Tyler empieza a darse cuenta de que Cami todavía tiene una parte de ella conectada con Tiago. Él puede sentirlo, aunque ella no lo diga. Porque a veces las acciones hablan más que las palabras. Puedes decir que alguien no importa, pero la forma en la que reaccionas cuando esa persona aparece dice todo lo contrario. Y Tyler empieza a notar esas pequeñas señales. Eso crea una tensión, porque él quiere confiar en Cami, pero también siente que hay algo que ella todavía no ha resuelto. Y aquí aparece otro tema interesante de la película. ¿Es justo pedirle a alguien que cierre completamente una historia antes de empezar otra? Porque Cami no está jugando con ellos, ella realmente está confundida. Pero al mismo tiempo, su confusión está afectando a dos personas. Y eso es lo complicado. Las emociones pueden ser sinceras y aún así causar daño. No siempre tenemos malas intenciones para lastimar a alguien. A veces simplemente estamos perdidos. La relación entre Cami y Tiago también empieza a tener momentos donde la tensión cambia. Ya no es solamente enojo. Hay silencios donde se nota que ambos están pensando en todo lo que perdieron. Y esos momentos son importantes, porque muestran que debajo de todos los conflictos todavía existe cariño.
El problema es que ese cariño viene acompañado de demasiado dolor, como cuando una canción te gusta, pero tiene un recuerdo triste asociado. No puedes separarla completamente de lo que pasó. Eso es lo que pasa con ellos. Tiago ve a Cami y no solamente ve a la persona que está frente a él, también ve todo lo que recuerda, todo lo que perdió, todo lo que nunca pudo decir, y esa mezcla de emociones lo destruye. La película empieza a preparar uno de los momentos más fuertes, cuando los personajes tienen que enfrentarse nuevamente a ciertos recuerdos de su infancia. Y aquí entendemos que el accidente emocional que ocurrió entre ellos no empezó exactamente donde todos pensaban. Había más cosas detrás, más decisiones de adultos, más situaciones que ellos no podían controlar. Y eso cambia completamente la forma en la que vemos la culpa. Porque durante años, Tiago puso todo el peso sobre Cami. Pero cuando empiezas a conocer la historia completa, entiendes que la realidad era mucho más complicada. Y esa es una de las mejores cosas de la película, que obliga a los personajes a cuestionar sus propias creencias. A veces pasamos años odiando algo porque pensamos que tenemos toda la información, pero luego descubrimos que solo teníamos una parte, y aceptar eso puede ser incluso más doloroso que el recuerdo original, porque significa aceptar que estuvimos equivocados, y no todos tienen la fuerza para hacer eso. Tiago especialmente tiene muchos problemas